Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el primer podcast de filosofía en español donde leemos e interpretamos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? En el capítulo anterior analizábamos dos primeros conceptos que nos van a servir también para el subsiguiente apartado que vamos a hablar hoy, que sería el concepto de riqueza y el concepto del poder del Estado. Y esto cómo tiene que ver con las nociones de bueno y de malo con respecto a la conciencia. En este capítulo vamos a continuar la lectura con el apartado beta, el juicio de la autoconciencia, la conciencia noble y la conciencia vil. Empieza esta sección hablando de cómo el Estado y la riqueza son objetos, ¿no? Que puede adquirir el individuo. Sí, en parte sí. Pero ¿cómo obtienes al Estado? Yo entendería que ya es una relación entre el Estado con la sociedad. O sea, ya estamos en un momento en donde, tras los griegos y demás, ya estamos dentro de un imperio que pasa a ser estados pequeños, ¿no? Donde cada individuo trabaja y al trabajar genera riqueza, pero todo esto es coordinado por el Estado. Ahora, se supone que en realidad es necesario este Estado como para coordinar a todos estos individuos y que estos individuos trabajen y generen esa riqueza de manera individual. Y aquí de nuevo hay como una correlación que pasa de lo individual a lo universal. Los individuos son los ciudadanos o los que forman parte del Estado, y el Estado pues es como la representación de lo universal encarnada en la voluntad de todos los que lo constituyen, ¿no? De cada uno de los ciudadanos. Entonces, lo ideal, porque acá estamos también como en este tránsito de lo ideal y de lo real, lo ideal es que el Estado esté ayudando a todos, ¿no? A todos los que lo constituyen. Pero esta es una representación que la tenemos nosotros. O sea, pues estamos hablando de la conciencia, ¿no? De que aquí constantemente aparece el término de la autoconciencia, el juicio de la autoconciencia. Para la autoconciencia, el Estado es lo bueno y la riqueza generada de manera individual es lo malo. Pero esa es una representación que se hace esta conciencia en este momento particular. O sea, ¿cuál autoconciencia? Pues todos, en realidad. Pero debemos de transitar a entender que también la riqueza es parte de este mismo proceso. Entonces el Estado sería algo bueno porque nos favorece a todos. Sí. Pero la riqueza es lo malo porque solo se obtiene de forma individual y solo me sirve a mí. Solo se goza de manera particular. En un primer momento, la autoconciencia se lo representa de esta manera. Estado bueno, riqueza malo. ¿Y por qué dice al final? Ajá. Como esencias espirituales, cada uno de ellos es la compenetración de ambos momentos y no se agota, por tanto, en aquellas determinaciones. Y la autoconciencia que con ellos se relaciona es en y para sí, tiene por tanto que relacionarse con cada uno de ellos de un doble modo, desentrañándose así su naturaleza que consiste en ser determinaciones extrañadas de sí mismas. Porque yo entendería que acá seguimos con el tema del extrañamiento, porque aún siendo parte de la colectividad, como que tendemos a salirnos de esa colectividad y asumirnos como separados de la misma. Entonces hay como que un extrañamiento con respecto al otro, pero acá bien interesante que subrayes al final que se dice que ambos momentos son espirituales, aunque para la primera representación de esta autoconciencia, lo espiritual es lo universal del poder del Estado y la riqueza sería lo no espiritual. Pero de nuevo, ese no es un error más que de la representación de la conciencia. Y como esto es dialéctico, debemos de estar transitando de una perspectiva a otra perspectiva. Pudiera ser que está este desdoblamiento de nuevo porque ¿cómo puedes percibir dos momentos de tu conciencia haciendo que uno sea malo?
En cierta manera, entonces puedes decir, en un primer momento a lo mejor la conciencia dice, no, es que el que tiene posibilidades o el que tiene la riqueza y demás está mal y lo bueno sería el colectivismo o el Estado en cuanto tal. Y me parece, ahorita lo vamos a constatar a ver si sí o si no, que después como que hay un intercambio de las conciencias, lo que antes te parecía lo bueno del Estado te va a parecer malo, porque depende mucho de tú cómo lo veas desde la situación que estás viviendo realmente dentro. En este segundo párrafo hablamos de que ahorita todo está muy claro de qué es lo bueno y qué es lo malo. El Estado es lo bueno porque permite expresar esta individualidad con todos y la riqueza es lo diferente, ¿no? Porque no sé si aquí se refiere a que es la desigualdad conmigo mismo, o sea, porque la riqueza es algo ajeno a mí que yo me tengo que ganar, o si es porque en la riqueza empieza la desigualdad entre los individuos. Me parece que lo segundo, ¿no? Porque con la riqueza ya no somos todos iguales y no todos tenemos los mismos benefactores. Entonces, como que es un elemento de discordia en esta supuesta unidad que te brindaba lo bueno del poder del Estado. Aquí dice Hegel también que no se trata de que ahorita la conciencia está haciendo un juicio que será justo, sino que nada más está diciendo esto es bueno y esto es malo. No tanto esto de es manera bueno, inmediata. Esto es bueno para mí y malo para otro. Exacto. Como que esas sutilezas todavía no llegan. Esto es bueno y de una manera a lo mejor tácita dice esto es bueno para mí. Ya cuando se ponga a pensar y a considerar la situación, a lo mejor cambia de perspectiva. De pronto en la lectura llegamos a un tercer momento en el que la conciencia se relaciona con estas, pero ¿cuáles eran los otros dos? Me parece que el primer momento es lo inmediato del juicio de la conciencia. Cuando dices segundo, esto es bueno y esto es malo. Y el segundo apenas vamos aquí a hacer como este cambio, entonces ya no lo estás viendo de manera inmediata, sino que cambias de perspectiva, pero no sé en función a qué. Habla de una mediación, entonces supongo que ya empezarás a ver como que con otros ojos a la riqueza y el Estado. Y lo que tú decías, ¿no? Sí, que empiezas a ver lo bueno como malo y lo malo como bueno. Pero dependiendo mucho de cómo dijéramos, cómo te canta la paloma, dependiendo cómo te vaya, ¿no? Más bien encuentra en él el obrar como obrar singular, negado y sometido a obediencia. Mira, y aquí este concepto de obediencia a lo mejor es lo que lo hace transitar a otra perspectiva, como estábamos diciendo. Porque una cosa es que yo decida no salir de mi casa y otra es que el Estado me diga que no salga de mi casa. Claro. Pues ahora yo quiero salir. Exactamente, y entonces ya están limitando mi individualidad. En el ejemplo que es el pago de impuestos, decimos, sí, el Estado que nos provea y demás, y te dicen, vas a pagar más impuestos, y dices, no, entonces ya me están limitando a mí con mi producción de riqueza. ¿Cómo voy a mantener yo a alguien que no trabaja y que no produce? Exactamente, entonces ya cuando ves vulnerado tu propia riqueza, tu propiedad, o cierta idea de libertad porque tienes que obedecer, entonces ya lo estás viendo desde otra perspectiva. Otro ejemplo pudiera ser el pago de colegiaturas en escuelas particulares. A ver, me interesa ese ejemplo. Para quien nos escucha en otros países, pues particular son las escuelas privadas. Yo creo que todos los papás, si les preguntaran, ¿están de acuerdo en que las maestras de sus hijos ganen 20,000 pesos al mes? Pues muchos dirían, no, pues sí, cómo no, si están con los niños y pues las maestras, su labor, la educación, bla, bla, bla. Pero si el que ese pago a las maestras se reflejaran en el monto que tienen que pagar de colegiatura al mes, ahí sí ya dicen, no, ¿por qué tanto? Está bien cara la escuela, ¿cómo creen? Que no se metan con lo mío. Está perfecto, sí. Esa es la idea principal, me parece, que se quiere rescatar aquí. Ante este poder, el individuo se refleja, pues, en sí mismo. El poder del Estado es para él la esencia opresora y lo malo, pues en vez de ser lo igual, es sencillamente lo desigual con respecto a la individualidad. La riqueza, por el contrario, es lo bueno. Tiende al goce universal, se entrega y procura a todos la conciencia de su sí mismo. Todos tenemos acceso a la riqueza. En una perspectiva de mucha individualidad y de mucha individualismo económico, es decir, el capitalismo radical.
el que es pobre porque quiere. Porque la pues riqueza todos está tenemos allá. la oportunidad. Exactamente, esa sería como que la idea que de repente toma la conciencia, porque estábamos diciendo al principio, no, el Estado nos da a todos, el Estado es el que soporta nuestras posibilidades, y como bien dices, de un párrafo a otro, las cosas cambian radicalmente, y ahora la riqueza es la que te constituye a ti como individuo, y el Estado es lo negativo porque te niega la individualidad. Con el goce de la riqueza, el individuo no experimenta su esencia universal, sino que adquiere solamente la conciencia precaria y el goce de sí mismo como una singularidad que es para sí y de la desigualdad con su esencia. Los conceptos de lo bueno y lo malo asumen aquí, por tanto, un contenido contrapuesto al anterior. Pero fíjate qué interesante todo esto ya a nivel de política, porque sí es un problema todavía en la actualidad lidiar con el Estado y con los límites del mismo. De cualquier perspectiva política que lo veas, el Estado y sus límites siempre es complicado, ¿no? Porque si nos vamos al marxismo más tradicional, el Estado impone a todos los ciudadanos, pero es demasiado invasivo. Pero en el capitalismo extremo, el Estado solamente regula relaciones personales y lo económico y muchas cosas más quedan a la mano del mercado. Pero lo que estamos viviendo de repente ahorita dicen, bueno, ¿y es que quién está regulando al mercado si el Estado no tiene una función regulativa en cuestiones económicas? Pues realmente es un sistema muy frágil en el que vivimos. Los trabajadores dejan de ir una semana y ya está colapsando el sistema. Pero son los empresarios los que mueven al país, etcétera, ¿no? Son los trabajadores. Y eso de nuevo es como la tensión, por decirlo, cuando tú dices empresarios y dices Estado, ahí ya empezamos aquí a tener tensiones fuertes y reales de hasta dónde sí debería y hasta dónde no debería, porque hay parte de verdad cuando se dice que al empresario le están cayendo como que varias situaciones al mismo tiempo. No puede producir como antes, tiene que mandar a los trabajadores, pero también tiene que declararle a Hacienda, entonces sí se ve como acotado por las situaciones reales. Pero si vemos la otra perspectiva, la del Estado, también el Estado necesita imponer algún tipo de ley y que el empresario también la cumpla, dado el caso, por decirlo de eso, dices, de los trabajadores que tienen que regresar a sus hogares, porque deben de hacerlo con ciertas prestaciones de ley que deberían de estar amparadas por el Estado y cumplidas por los empresarios. Entonces sí es una dinámica tensa, difícil, y repito yo, no hay todavía así como que una solución fácil para tratar de darle el poder necesario que tenga el Estado sin que afecte los demás órdenes de la vida de los individuos, porque también esto es importante. En el momento en el que el Estado nos empiece a limitar a partir de su coacción, que es la policía, pongamos por caso, y ya no te deje salir a las calles porque si no te arrestan o si no te meten a la cárcel o te multan, pongamos por caso, entonces aquí también ya diríamos, bueno, ¿por qué el Estado está haciendo esto? Es difícil, no sé si me doy a entender, hay unas tensiones fuertes, pero que Hegel al menos ya está poniendo de manifiesto este cambio de perspectiva en función de cómo nos vaya en la situación social. El modo de esta relación es el contrapuesto. Uno es el comportamiento hacia el poder del Estado y la riqueza como hacia algo igual. Otro, el comportamiento como hacia algo desigual. La conciencia de la relación de igualdad encontrada es la conciencia noble. La conciencia de la otra relación es, por el contrario, la conciencia vil, que mantiene firme la desigualdad con respecto a las dos esencialidades. Está muy interesante esta última explicitación que hace, porque la conciencia noble busca la igualdad y la vil la desigualdad. Pero pareciera que a la conciencia vil como que nada le parece. ¿Qué será? Que consume y busca más riqueza, que se mantiene constantemente. Porque bueno, ese es un problema de la economía y del dinero. Cuando más tienes, más necesitas. Yo también lo entendía como que anhelas la riqueza porque entiendes qué es lo que te va a diferenciar, ya que el Estado como que te quiere negar esa singularidad al obligarte a ser igual a los demás, pero también desprecias esa riqueza porque no es algo que sea igual a todos. Entonces a lo mejor tú adquieres riqueza, pero siempre vas a necesitar o más dinero o va a haber alguien más rico que tú. Qué horrible que
que lo que me va a hacer a mí distinto es algo por lo que tengo que luchar con puños y dientes. Sí, es como esta desmedida ambición, cuando ya lo definitorio del ser humano es esta riqueza y esta posesión desmedida y que nunca va a alcanzar una satisfacción, porque ningún rico, me parece, puede conformarse con decir, ya tengo tantos billones, ya no voy a hacer nada en la vida, sino que siempre está el ansia de querer más y más y más y más. Termina Hegel entonces la sección diciendo que a últimas, por mucha reflexión que hayamos hecho, ahorita seguimos sin entender realmente qué es el Estado y qué es la riqueza, porque seguimos viéndolas como lo que son para mí. Y como de manera antagónica, ¿no? O sea, Ajá. Y esto no significa que no tengan su grado de antagonismo, pero lo importante es llegar a un tercer estadio en donde conserves la necesidad de ambos momentos, ¿no? Porque ni es todo lo importante el Estado, ni es todo lo importante el individuo. Ni una sociedad en donde se juzgue más lo universal por encima de lo particular, pero tampoco un sistema que solamente sean particulares sin algo que los una y que potencie la desigualdad tremenda. Entonces, Exacto. ¿Cómo salvar esta distancia? Me parece que estamos en camino a, pero todavía no lo hemos conseguido. Vamos a dejarle hasta ahí por esta semana. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Nos debe de quedar en claro que la conciencia empieza a asumir dos perspectivas distintas en torno a lo bueno y lo malo que sea el Estado y la riqueza, pero que está en una dialéctica en la cual trata de juzgar dependiendo de cómo se encuentre situado en el ámbito de lo social. Nos escuchamos el próximo sábado para leer el apartado Gamma, el servicio y el consejo. Recuerden que pueden encontrar todos los capítulos pasados, presentes y futuros en trashegel.com. Estamos también en Stitcher, YouTube, Spotify, iTunes, donde sea que escuchen podcast, ahí estamos. Y también estamos en Facebook, Twitter e Instagram como @trashegel. Encuéntrennos, coméntenos y compártanos para poder llegar a más personas. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.